¿Qué es un circuito eléctrico? Simplemente un circuito eléctrico podemos definirla como un camino. Un circuito es un camino por donde va a circular una corriente eléctrica a través de un conjunto de elementos. Para que pueda circular esta corriente eléctrica necesitamos sí o sí de una fuente de voltaje, una fuente de energía que pueda generar esa corriente eléctrica. Por ejemplo, las pilas, las baterías. Para que podamos generar el flujo de corriente eléctrica necesitamos un conductor, es decir, el material por donde va a fluir esos electrones, que puede ser los cables, un alambre, piezas metálicas, por ejemplo. Podemos armar circuitos también con piezas metálicas, con chapas, con hierros, por ejemplo. Tenemos también lo que es la carga. El circuito tiene sentido y es utilizado obviamente para poder alimentar cargas. En este caso nuestra carga sería una lámpara. Otra carga podría ser un parlante, podría ser un motor, por ejemplo. Y no siempre puede tener, pero es muy necesario, tenemos un interruptor. Un interruptor es una llave de encendido o de apagado. Es una llave que me permite abrir o cerrar el circuito. ¿Ok? Cada vez que nosotros tenemos estas llaves a la vista, cada vez que nosotros prendemos las luces, estamos cerrando un circuito, estamos presionando ese interruptor y estamos cerrando el circuito con el cual podemos nosotros entrar a nuestro cuarto, a nuestra cocina, a nuestro living y encender las luces. Aquí les muestro otro ejemplo de circuito. Tenemos una batería de 9 voltios, tenemos aquí un LED y tenemos aquí el interruptor. Entonces yo cuando presione el interruptor, cuando cierre el circuito, ok, entonces la corriente va a pasar por este componente, por esta resistencia, viene por aquí, positivo, viene por aquí, cierra el circuito, está cerrado, por lo tanto la corriente va a pasar desde este punto a este punto y luego cierra en el negativo. Ahora presiono el interruptor, abro el circuito, entonces la corriente llega hasta aquí, viene, atraviesa la LED, pero no pasa, queda ahí, porque aquí está abierto. Para eso sirve un interruptor. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos muchos ejemplos de circuitos. Podemos ver en nuestras casas, por ejemplo, también tenemos una linterna, que allí internamente también tenemos un circuito donde tenemos, miren, dos pilas, serían las fuentes de voltaje, tenemos la lamparita, tenemos un alambre o cable que va a circular alrededor, arriba de la linterna, y aquí justamente necesitamos el interruptor. ¿Para qué? Para poder nosotros encender y apagar nuestra lámpara. El interruptor va a cerrar o abrir el circuito, ¿ok? Entonces todos estos elementos nosotros podemos ver en la linterna, que también es otro ejemplo de circuito.